En México, el día 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz y es la fiesta de los trabajadores de la construcción. Albañiles, carpinteros, tablarroqueros. Es el día de la celebración de todos aquellos que participan en la construcción. Es una fiesta ruidosa en la que se lanzan cohetes al cielo, juegos pirotécnicos, en donde se colocan figuritas de papel colgando para adornar, pero principalmente se coloca una cruz. Una cruz decorada con flores de colores, decorada con pequeñas imágenes, con muchas cosas. A veces esta cruz se fabrica con la propia cimbra, con la madera que se usa en la construcción, o con el acero de refuerzo que se toma para formar caprichosos modelos de cruces. Se llegan a fabricar también con parte de las herramientas de la construcción. Es una celebración importante. Es algo muy respetado en el medio de la construcción. Después viene una buena comida. Y a veces mucha cerveza, mucha bebida, o en algunos casos simplemente muy buena comida. Hoy es 3 de mayo. Por eso, en Relatos del Lado Oscuro, vamos a contar relatos paranormales en la construcción. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. El trabajo de la construcción es un trabajo especial, vamos a decirlo de esa forma. Es un trabajo de riesgo, es un trabajo muy cansado, físicamente muy demandante. Ser trabajador de la construcción requiere cargar, mover objetos pesados, subir, bajar, etc. Es un trabajo peligroso. Dentro del catálogo de riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social se considera trabajo de riesgo. Y como tal, tiene sentido. No es extraño ver noticias en donde se puede leer que un trabajador cayó al vacío y murió. Otro murió electrocutado mientras trabajaba en una azotea. 4 obreros fueron sepultados por una luz de tierra. 2 trabajadores cayeron cuando se rompió el cable que los sostenía. Un tercero cayó cuando se resbaló. Es un sitio donde se puede morir en los accidentes. No solamente resultar con cortaditas, sino morir. Es un riesgo fuerte. Muchos de estos accidentes se deben a la estupidez y a la falta de criterio y de pericia de los responsables de la obra. La falta de dirección al no poder considerar el riesgo real, la falta de cuidado, aunque también muchas veces se deben a fallas en los equipos, a imprudencia del propio obrero, hay una enorme variedad de riesgos ahí. Y sin embargo, los trabajadores de la construcción suelen tener muy buen ánimo. No es extraño que cada albañil, como les llamamos en México, tenga su propio nom de guerre, su nombre de guerra. Y así, en las obras de construcción frecuentemente encontramos al pollo, a la gallina, a la muñeca, al puerco, al flaco, al abuelo, al tuerto, a la muñeca, etc. Y tampoco es raro que haya buen ánimo. Trabajar cantando, con música, bromeando. Por supuesto que es un ambiente muy lépero. Suelen utilizarse palabras altisonantes en todas direcciones. Después viene la hora de la comida. Los trabajadores de la construcción suelen ser muy puntuales en el tiempo de la comida. Por lo menos en México, a la 1 en punto todo se detiene. Los trabajadores bajan y gustosamente comen sus tacos o lo que les hayan puesto. Beben alguna cosa y como por arte de magia, aparece una pelota. Se forman rápidamente 2 equipos y repentinamente estos mismos muchachos que llevan varias horas cargando pesadas cubetas de mezcla, subiendo tabique, acero, que han estado al rayo del sol, doblando acero y haciendo trabajos muy pesados, repentinamente están jugando fútbol. En mis 25 años en la construcción, me ha tocado ver esto tantas veces. Me ha tocado ver personas lastimadas. Afortunadamente, en ninguno de los proyectos en los que he participado ha perdido la vida un solo trabajador. Pero he conocido a muchos.
He platicado con ellos, he compartido desde un taco, una botella de soda, bebida azucarada o cualquier cosa de estas. Y sé que ahí dentro, aparte de todo este folclor, de estas caras morenas por el sol, de estas manos rudas, cuarteadas por el cemento, aparte de esa sonrisa franca, también se cuentan historias muy inusuales. Déjeme que le platique algunas. Hoy en día, el maestro Alfonso es un hombre muy mayor. Está muy enfermo. Está en una silla de ruedas, prácticamente ciego. La diabetes ha acabado con él. Ha perdido 2 piernas debido a la gangrena. La enfermedad es muy común en el medio de la construcción. Son muchos años de estar bebiendo bebidas azucaradas, de beber licor, comida grasosa, malpasar, vivir fuera de casa, y eso pasa factura. Pero aún así, el maestro Alfonso sigue recordando algunos episodios claramente. Su nombre de guerra, su alias, era el Oso. Y tenía razón de serlo. El maestro Alfonso era un sujeto de 1,90 m. Pesaba probablemente unos 120 o 130 kilos, de una masa muscular impresionante. Era un cabo de obra, encargado de obra, es decir, uno de los puestos más altos. Arriba de él solamente estaba el director de obra, superintendente, quien se encargaba de llevar el control de todo. De ahí para abajo, todos los trabajadores que estuvieran tenían que responder ante él. Por lo menos en la etapa de obra negra que se llama. Era un hombre muy conocedor, porque para hacer esto se requiere además ser una persona conocedora, tener una experiencia, una pericia para dirigir a esta gente. Él se dedicaba específicamente a construir torres, edificios de varios niveles. En los años 90 le tocó llegar en la Ciudad de México, en la zona de la Colonia Condesa, a un edificio que ya había sido empezado. El proyecto había sido suspendido unos 4 años atrás y la obra estaba abandonada. La constructora para la que trabajaba, el maestro Oso, como le decían todos, había ganado el concurso, es decir, una especie de convocatoria, una licitación para terminar la construcción. El primer día al llegar aquello era un desastre. Al haber estado abandonado el edificio, obviamente nadie había cuidado nada, había 3 niveles de sótano y apenas habían comenzado con el primer nivel de losa. De los 3 niveles de sótano, uno estaba totalmente inundado con aguas negras pestilentes, un sitio asqueroso. El siguiente estaba repleto de desechos, cajas, restos de materiales de construcción que habían sido puestos ahí, que se terminaron echando a perder, madera, fragmentos de cosas. El siguiente nivel estaba repleto todavía de pequeños cuartos, de pequeños espacios que habían sido preparados para los albañiles, como dormitorios, como la cocina, el comedor, todo esto estaba ahí. La primera misión, liberar todo. Cuando el patrón lo llamó, el dueño de la constructora, el ingeniero aquel, le dio instrucciones muy específicas de que en una semana debería de estar todo limpio. No había motivo para que no lo estuviera. Se asignó al personal técnico, un par de arquitectos, un ingeniero y el superintendente, que era una persona ya mayor de mucho respeto. El Oso lo conocía bien. Comenzaron por traer bombas para bombear toda aquella porquería. Después llegaron los camiones, para comenzar a sacar todo. Rápido, había que tirar todo eso a la basura, nada de eso servía, estaba todo podrido, era asqueroso. El trabajo comenzó muy bien, los trabajos avanzaban rápidamente. Más o menos una semana después, el último sótano estaba seco, ya estaban lavándolo. El nivel intermedio estaba casi vacío, y el nivel de arriba estaban sacando todos aquellos trozos de madera que habían servido como separos entre las pequeñas habitaciones, cuando de pronto uno de los trabajadores viene a ver al maestro, al Oso. A aquel albañil se le conocía como el Sopilote. Todo el mundo le tenía aprecio al Sopi. Era un fierrero, era un hombre que se dedicaba a armar las columnas de acero en vertical, el acero de refuerzo, las varillas, él se encargaba de amarrarlas y demás. No era un hombre muy fuerte, aparentemente, era más bien bajo y delgado, ligero, para poderse encaramar en la altura sin riesgo. En ese momento estaba ayudando para desalojar todo y viene a ver al maestro y le pide que baje inmediatamente. Que baje, tiene que ver lo que hay ahí. Cuando
el maestro baja caminando. Van entrando a la penumbra de aquel sótano, alumbrándose con las linternas. Llegan hasta un punto en el cual hay un espacio que está cerrado. Se ve que lo que hay adentro ha sido guardado con celo. Es una especie de pared. Aquí se le conoce como un tapial de madera. Ha sido rodeado este espacio con madera de triplay gruesa que está muy bien colocada y hay una gruesa cadena y un candado. Algo debe de haber ahí. Da la orden de que se rompa, que truenen el candado y comiencen a desmontar. No importa lo que haya, hay que echarlo fuera. Abren la puerta y al iluminar al interior se quedan pasmados. Dentro de aquel espacio había esta mesa rara, amplia. Después, en la pared, que formaba parte del muro de contención del sótano del edificio, había numerosos grabados, hechos probablemente con carbón, porque eran negros, grabados de letras que no entendieron, dibujos, una serie de garabatos y una estrella muy rara pintada en la pared muy grande. Después, al iluminar hacia abajo, comienzan a ver carcasas de animales, restos, probablemente gallinas, algún guajolote, algún animal un poco más grande, quizá una cabra, un borrego, algo. Estaban ahí los restos. No estaban ya ni siquiera carnosos, había restos de pelusa, algunas plumas, y lo que pudieron ver fueron numerosos restos también de veladoras o de cirios, de velas de colores extraños. Sobre de la mesa, además, había una marca similar a algún líquido que había sido derramado que era de color negro. Él pensó que eso era sangre que se había secado ahí y con el paso del tiempo se había puesto negro. Era algo muy desagradable lo que había visto. Él sabía que aquello no era bueno. Su mamá era curandera en Pachuca, en Hidalgo, un estado de la parte central de México, y conocía de estas cosas, así es que lo primero que dijo fue: nadie toque nada, todos para atrás. Estaban con él el sopilote y un par de ayudantes, todos para atrás, vámonos, sálganse inmediatamente. Manda amarrar con alambre y que todo el mundo se vaya. Al día siguiente iría a buscar a una persona, probablemente algún cura o alguien, para que bendijera el lugar y pudieran sacar aquello sin riesgo. A la mañana siguiente tiene que ir a recoger herramienta a Pachuca, donde estaba la sede de la constructora, y deja el lugar encargado con uno de los muchachos que estaban ahí, uno de los arquitectos, ingenieros. Se tarda, no puede volver ese mismo día, regresaría hasta el otro día por la mañana. Cuando llega, el espacio está todo limpio. Todo lo sacaron. Cuando pregunta ¿qué pasó? ¿Quién tocó esto? La respuesta es el sopilote y aquellos dos. Ellos se encargaron de quitar todo y de limpiar. ¿Quién dio permiso para que hicieran eso? Uno de los arquitectos que estaba ahí se había tomado la licencia de ordenar que todo se sacara. No le importaba lo que había dicho el oso, todo se sacara. Habían lavado con agua y jabón, simplemente con agua y jabón. Todas las paredes, todo aquello. Por cierto, eso que escucha usted a la distancia son fuegos pirotécnicos de alguna obra en construcción. Todavía se llega a escuchar aquí en la cabina ese sonido. El hecho es que cuando terminan de limpiar todo, pues bueno, ni modo de pelearse. Llegan los camiones con varilla, llegan cientos de maderas para las cimbras, para los moldes, todo aquello, y comienza la construcción febril. Primer nivel, llega el concreto, se vacía, siguen adelante, segundo nivel, llega el concreto, se vacía, mega masa cero, numerosos trabajadores, fluyen, van y vienen. Hay desde plomeros que se encargan de poner las coladeras que van ahogadas en la losa, hay electricistas que revisan que dejen sus pasos, sus canalizaciones, todo el mundo está movido. Entre todos ellos hay este tipo que le cae tan mal al oso. Él siempre lo recordaba porque le decían el pastor. Por supuesto, le decían el pastor alemán, pero en realidad es que era un pastor evangélico, pero, como es de costumbre, su nom de guerre era el pastor alemán. En realidad era un pastor evangélico. Pero trabajaba en la construcción y los fines de semana iba a evangelizar y hacía servicios religiosos. Era un hombre de bien, solo que al oso le caía muy mal porque en los ratos libres siempre traía consigo su maletita con su Biblia y se ponía a leerla y a evangelizar entre los trabajadores. Como sea, están allá.
Siguen subiendo, llegan al cuarto nivel, va muy bien, baja el oso a dar unas instrucciones, a hablar con el superintendente, cuando aparece alguien corriendo y le grita: «Véngase, maestro». «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Y le grita: «Maestro, al sopilote se le metió el diablo». El oso se ríe y dice: «¿De qué estás hablando?». «Venga usted, por favor, maestro. Urge». Se arranca. Únicamente tiene tiempo de ponerse su casco y comienza a subir las escaleras. Cuando llega al cuarto nivel, hay un alboroto enorme. Varios trabajadores van bajando cuando él llega. En uno de los rincones, a la altura del cuarto nivel, en aquel espacio abierto, todavía no hay muros, todavía no hay nada, solamente están las columnas. Y el sopilote tiene un fierro en la mano, en forma de gancho, con punta, con el que intenta matar al arquitecto joven aquel que había dado la instrucción de limpiar el sótano. Lo tiene arrinconado a la orilla, a punto de tirarlo o de ensartarlo con el fierro aquel. El arquitecto está espantadísimo y le grita que por favor se detenga, pero el sopilote no responde. Con aquel fierro amenaza matarlo. En ese momento el oso, que es este gigante que llega, lo toma del hombro y el sopilote da la vuelta y le suelta el gancho directo al rostro. Por supuesto, el oso, con mover la mano, detiene aquello y, con la otra, le asesta un puñetazo formidable en el rostro. Pero para su asombro, el sopilote apenas pestañea un poco, ni siquiera tiembla, ni siquiera se sacude, pestañea un poco, se da la vuelta y arremete contra el arquitecto nuevamente. El muchacho está apenas agarrado de unas varillas que sobresalen, a punto de caer al vacío, y el sopilote intenta matarlo. El oso logra sujetarlo por la espalda fuertemente, al momento que llegan 3 o 4 trabajadores más que logran someterlo y ponerlo en el piso. En ese momento, el pastor, al que llamaban el pastor alemán, por mal nombre, saca su Biblia y comienza a recitar versículos. El oso le dice: «¡Cállate, tal por cual!». Pero aquel hombre sigue rezando y haciendo oraciones, hasta que finalmente el sopilote deja de moverse y de retorcerse y se queda como dormido. Habían hecho falta 4 hombres fuertes, grandes, para someter a este trabajador que era menudito. Cuando se ha quedado inconsciente, llegan con una camilla el paramédico y sus ayudantes, lo amarran a la camilla y lo bajan. Cuando llegan a la planta baja del edificio, ya está ahí también el jefe, el ingeniero en jefe, están otras personas. Se acerca el paramédico y lo logra reanimar. Cuando despierta pregunta: «¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¿Estoy bien?». Todo el mundo se sorprende, no recuerda nada. Durante todo el tiempo, el pastor ha estado haciendo oración. Cuando reacciona, obviamente lo tienen que correr. En ese momento le piden que recoja sus cosas y desaparezca, antes de fincarle una responsabilidad de intento de homicidio. El oso, aquel albañil, intercede por él y pide que no lo metan a la cárcel, que no lo demanden, simplemente que lo dejen ir. Se va. Cuando le explica qué fue lo que hizo, él no recuerda nada. Los días siguientes siguen normalmente. Parecería que todo ha quedado en el olvido, van en el 5º piso, llegan al 6º piso y entonces ocurre algo inusual. Uno de los jóvenes trabajadores que había colaborado con la limpieza de aquel sótano muere. Pero no muere en la obra, muere atropellado. Muy de noche, el muchacho había salido de la construcción, había caminado directamente hacia el eje vial y se había metido entre los carriles centrales. El eje vial es una avenida que no tiene semáforos. No hay a dónde ir, no tiene cruce, no tiene sentido intentar cruzarla porque del otro lado hay otro carril y en medio circula el tren rápido de la Ciudad de México que se conoce como metro. Así que no tiene sentido intentar cruzarlo, no hay a dónde ir. Y aquel sujeto simplemente salió de la obra a las 11:30 de la noche. Cuando el guardia de seguridad le preguntó a dónde iba, el muchacho no respondió. Caminó hasta la esquina, cruzó el primer carril, que es de baja velocidad, y entró a los carriles centrales, en donde un vehículo lo golpeó, un segundo vehículo lo golpeó nuevamente, el tercero lo remató, el cuarto. Cuando llegó la policía había fragmentos de aquel muchacho por todas partes. Era tan extraño.
Siguieron ocurriendo cosas extrañas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Un buen día, para su asombro, cuando el oso sale de su dormitorio, él dormía en la parte baja del edificio, se había habilitado un pequeño dormitorio con una mesita y demás. Cuando sale se topa de frente con el sopilote. Estaba ausente totalmente, ni siquiera lo reconoció. ¿Cómo había entrado? ¿Quién lo había dejado entrar? Buena pregunta, era de noche, eran las 8:30 de la noche, estaba oscuro, aunque habían puesto unas lámparas. El sopilote, aquel trabajador, entró directo hacia el lugar donde había estado aquel altar y ahí se quedó. No podían seguir así. Unos días después, cercano a la Santa Cruz, el oso se encargó de ir a buscar un sacerdote, con el pretexto de hacer la misa de acción de gracias por la obra. No era cualquier sacerdote. Era un conocido que le habían recomendado, que estaba en un lugar cercano a la Ciudad de México y que era muy recomendado como exorcista. Le platicó lo que había ocurrido ahí, cómo estaba el lugar, qué es lo que había visto, las cosas que había y lo que había pasado tanto con el sopilote como con aquel muchacho que había muerto. Los otros dos, que habían ayudado a desmantelar todo eso, habían desaparecido de igual forma. Unos días después no volvieron y nadie sabía nada de ellos. Cuando el sacerdote llegó, lo primero que hizo fue ir al lugar donde el oso le indicó. Realizó una bendición con agua bendita y estuvo cerca de media hora. Únicamente él con el oso haciendo oración. Era una oración de liberación, según se decía. Un rato después, por alguna razón que el oso no entendía, el pastor apareció y se unió a la oración. Ambos siguieron haciendo oración. Cuando terminó aquello y ya venía el momento de la fiesta, las carnitas, el oso no perdió oportunidad de preguntarle al pastor: ¿a ti quién te dijo que bajaras? El edificio era un edificio de 20 y tantos niveles, y el pastor estaba en el 11 o 12 armando tuberías. Cuando le preguntó eso, dijo: ¿a ti quién te dijo que bajaras? ¿Quién te invitó? Él respondió: oí una voz que decía: tienes que bajar al sótano y ayudar. Se quedó sorprendido. A partir de ese momento, siempre en sus obras, pedía, si iba a haber instalaciones, si iba a haber plomerías y cosas de esas, que le mandaran al pastor. Se volvieron grandes amigos. En cuanto al sopilote, su destino no fue muy bueno. Aparentemente lo que hubiera vivido ahí, lo que encontró en ese lugar, lo afectó hasta el punto en el que poco tiempo después moriría. No se le hizo una liberación, no se le hizo específicamente a él algo, y aparentemente lo que hubiera entrado en su cuerpo se había quedado ahí y lo llevó hasta la muerte. ¿Qué le parece a usted? Le platico otra historia. Esta historia es peculiar porque nos fue narrada por un amigo del auditorio, Farel. Él nos platica una experiencia vivida en Oaxaca. En los años 70, el abuelo compra numerosos terrenos en un lugar conocido como Santa Lucía del Camino. Son propiedades muy grandes que planea repartir entre sus numerosos hijos. Cuando es el momento, comienza a entregarle a cada quien una pequeña parte de los terrenos para que construya su casa y se forme una especie de comuna familiar. Cada quien será responsable de construir su casa, cada quien tendrá que hacer lo que considere. El hecho es que la madre de esta familia y el padre de esta familia deciden contratar a un constructor, a un albañil, al que conocen. Su padre era contratista, así es que conocía a muchos albañiles y este muchacho era muy conocido. Era muy joven, un muchacho de apenas 20 y tantos años, pero era bien hecho. Cuando están presentándose y demás, la madre opina que es muy jovencito y quién sabe si de veras vaya a hacer la casa y si vaya a quedar bien. El muchacho, al escuchar esto, se siente, obviamente, agraviado, pues. De alguna forma la desconfianza de aquella señora lo hace sentir muy mal. Y, según decían, él se acerca y le dijo: le juro por Dios, por mi vida, que le voy a terminar su casa y le va a quedar bien. Como sea, arrancan los trabajos. El joven aquel se quedaba a dormir en esa construcción. Venía de un pueblo de la sierra y para no estarse trasladando y ahorrar lo más posible, se quedaba ahí mismo,
a dormir. Desafortunadamente, en un momento ya cercano al final de la obra, el muchacho, en una borrachera de fin de semana, se lía a navajazos con un retador en un asunto de faldas y termina muerto. Se tiene que contratar a un albañil más para que termine los trabajos. Es triste la situación, pero la casa se termina. Cuando se mudan a vivir, está terminada, está todo muy lindo, es un lugar muy agradable, todo va muy bien. Pero con el paso de los meses, comienzan a escuchar sonidos propios de obra, como si hubiera alguien trabajando. Se oye alguien que mueve arena con la pala, que hace mezclas de cemento-arena y mueve aquello. El sonido, cuando se asoman, deja de estar. Pero apenas cerrar la puerta o apenas meterse, vuelven a escuchar cómo alguien está trabajando arriba, pero obviamente ya no hay nadie. Hay momentos en los que se escucha cómo alguien está golpeando en el interior, cómo alguien está haciendo cosas de construcción dentro de la casa. Es un ruido muy notorio que se escucha todo el tiempo, pero especialmente de noche. Aquello hace que sea imposible estar ahí. Cuando van pasando los días, deciden hacer una misa para el descanso del alma de aquel joven. Y así lo hacen. Y, además, terminada la misa, al volver a casa, papá y mamá se reúnen y comienzan a hablar con el difunto, a decirle: tu trabajo quedó bien, no pudiste terminarlo porque hubo cosas que no te lo permitieron, pero no te preocupes, la casa está terminada bien, estamos contentos, estamos a gusto, puedes seguir tu camino. Sigue adelante, no tienes ya por qué seguir aquí. Acto seguido, dejó de oírse aquello. Había ido a descansar, había seguido su camino aquel joven albañil, que trágicamente se había comprometido con su vida a terminar la casa y quería seguirlo haciendo. Dentro de las historias de construcción hay relatos de lo más variado. En los años finales de la década de 2000 a 2010, escuché un relato de un testigo presencial que atemorizado narraba una experiencia. Estos trabajadores habían comenzado a trabajar en la obra de un edificio de varios niveles, un elegantísimo edificio de varios niveles. Habían llegado a construir aquello en terrenos baldíos, totalmente a la orilla de un río. No era exactamente bonito, es un río muy pestilente y sucio, pero bueno, el edificio sería un edificio de lujo, con todo tipo de bondades. Durante los trabajos de construcción no hubo mayores incidentes, simplemente alguna persona que se cortó una mano, alguien que le cayó una piedra en la cabeza, cosas muy normales de cualquier proceso de obra. Estando muy avanzado el proyecto, ya en acabados y en detalles, ocurrió algo raro. Una tarde, alrededor de las 4, un grupo de herreros están soldando barandales. De pronto, uno de los trabajadores que estaba ahí le dice al otro: oye, deja de soldar, espérate, hay unas personas. Lo primero que piensan son clientes. Los clientes a veces llegaban a ver los departamentos porque eran para venta. Eran un edificio de unos 6 u 8 niveles y cada departamento sería para una persona diferente. En ocasiones los vendedores llegaban para mostrar al posible cliente el departamento en vivo, lo cual resultaba atractivo. Así que a aquel trabajador le parece que alguien está ahí. Cuando le preguntan qué viste, dice: es que hay una niña. Hay una niña ahí en el departamento. Dejó de soldar, detienen la soldadura, los dos están viendo y efectivamente ven cómo pasa brincando, así, brincando como jugando una niña de un departamento al otro. Se quedan viendo y uno le dice al otro: oye, ¿pero por dónde subieron? Ellos trabajaban la escalera y el elevador no estaba funcionando todavía. Así es que tendrían que haber pasado forzosamente por donde ellos estaban. Inquieto, este hombre le dice: pues me voy a asomar, no sea que se vaya a caer esa criatura porque ese departamento todavía no tiene barandal. Se levanta de donde está y comienza a caminar y entra al departamento. Ve su compañero que estaba ahí con la máquina de soldar y el equipo, ve cómo entra al departamento y en ese momento, quizá unos segundos después de que ha entrado, ve cómo sale brincando la niña. Una niña de unos 6 o 7 años, de vestidito,
muy elegantita, muy bonita, como se dice vulgarmente entre albañiles, muy fresita. La ve pasar brincando alegremente hacia el otro departamento. Él se levanta, va y se asoma y observa a su compañero, que viene y le dice: no vi nada, no veo a nadie. ¿Cómo que no la viste? Salió detrás de ti. Tuviste que cruzarte con ella, ¿no la viste? No la vi. Se meten al otro departamento, que no hay por dónde salir de ese lugar y no hay nadie. En ese momento ambos trabajadores se sienten muy inquietos, muy nerviosos. Le dice: pero sí la viste, sí la vi. ¿Viste cómo era? Sí, a ver, dime cómo era. Y se empiezan a decir uno al otro, al punto en el que entran en una crisis de nervios y se bajan, dejan la herramienta ahí y se salen. Por supuesto, cuando llegan abajo y está ahí el encargado de obra, le da un ataque de risa. Dice: ¿cómo? Ven fantasmas, qué tontería, regrésense, no sé cuánto. Aquellos trabajadores no quieren subir. Simplemente no regresan. Al día siguiente llega otro de los miembros de esa empresa, otro trabajador, a recoger la herramienta y se va. Traen nueva gente que sigue trabajando. Unos días después, de nueva cuenta, ocurre lo mismo. Están los pintores en esa zona, después de que han pasado los herreros, entran los pintores a los detalles finos. Están trabajando cuando de pronto uno de ellos le grita a una niña, le grita: niña, no te metas, niña, no entres ahí, niña, hey. El que está al lado le dice: ¿qué pasó? Hay una niña allá. Se acaba de meter una niña. ¿Cómo crees? Sí, se acaba de meter, es una niña pequeña. No se vaya a caer, oye. ¿Por qué no le hablas al cuico? Cuico es policía. Cada edificio tenía su propio guardia de seguridad privada. Como ya había algunos elementos, tazas de baño, calentadores, se había puesto un guardia de seguridad en cada entrada y entre los albañiles le llamaban el cuico. El hecho es que le chifla y le dice: vente, súbete. Ahí anda una niña adentro. Pues este cuate se sorprende y dice: ¿por dónde se subió? Pues no sé, tú eres el que cuida. Se mete aquel hombre y de pronto sale corriendo sin decir nada, así como el loco. Se cae, tira cosas, se resbala, baja corriendo y sale de ahí. Se para afuera a unos 20 metros en un jardín que había y está parado viendo, espantadísimo. Aquellos pintores se bajan a ver de qué se trata. El tipo está lívido, le cuesta trabajo respirar. Dice: ¿qué hubo? Pues, ¿qué pasó? Aquel hombre no puede hablar. Total, está tan espantado que el paramédico que se encargaba, era un conjunto de varios edificios, así es que había 600 trabajadores, así es que había paramédicos, había todo tipo de empleados. Llega el paramédico, lo revisa y dice: oye, ¿qué le está pasando? ¿Le está dando un infarto o qué? Total, llega otro hombre que le trae un cigarro, lo tranquilizan un poquito, este cuate se sienta, puede respirar, le están haciendo airecito y empieza a describir cómo cuando le hablaron él subió con su tolete, una especie de macana, su casco muy serio para ver quién había entrado. Entra al departamento y alcanza a ver la niña. Él la vio, tal como la habían descrito, vestidito de color blanco, zapatitos, muy mona, como muy alegre, muy llamativa. La vio pasar de una recámara a otra. Así es que él entra y le dice: niña, no puedes estar aquí, ¿dónde están tus papás? Camina, entra a la recámara. Cuando da la vuelta, la niña que estaba al fondo se deja venir y se le convierte en otra cosa horrible enfrente. Él no alcanza a distinguir qué es, no sabe qué es, pero aquello que había ahí, que él vio en la ventana paradita, que era una niña pequeña con un vestidito blanco, se gira y se le viene de frente y es otra cosa. Él dijo que era una bruja. En realidad, quién sabe lo que fue. Cuando se recuperó un poco, se retiró del lugar, para nunca volver. El pintor que estaba ahí recordó lo que había descrito y ya hubo mucho miedo. Dejaron de entrar. Ese día subieron a recoger sus cosas con mucho temor. Esto no ocurría en los demás edificios, era una batería grande de edificios. Esto no ocurría en los demás edificios, solo en este. Por lo pronto, los trabajadores se negaban a entrar. Claro, hubo alguno por ahí que decía que no fueran cobardes, que no sé cuánto, pero no querían entrar. Durante las noches, los guardias, que custodiaban por fuera, que no iban a entrar obviamente, aseguraban que se veía luz, de pronto en una habitación, de pronto caminaba hacia otra. Llegó a tal punto aquello, que uno de los trabajadores trajo de guerrero a un curandero. Era uno de los cabos, uno de los hombres fuertes que tenía la encomienda de terminar el edificio.
había ido a Guerrero a traer. Guerrero es un estado mexicano en la costa en donde hay muchas creencias y muchas prácticas de este estilo. Al igual que en Veracruz, en donde existe toda una creencia alrededor de la brujería en un lugar conocido como Catemaco. Pero este era de Guerrero. Lo habían ido a traer de allá. El hombre se encargó de estar prácticamente todo un día con un montonal de hierbas, quemando cosas. Cerca de las 6 o 7 de la noche, ya oscureciendo, salió. Se veía muy cansado. Cuando se acercó a los trabajadores, a los jefes de obra, les dijo que creía que ya estaba libre. Cuando le preguntaron qué era, dijo, no lo entenderían. Era algo que estaba aquí y que estaba aquí desde siempre. ¿Qué era? Buena pregunta. Pero lo que hubiera sido, ocupaba ese espacio y la presencia de los trabajadores le había despertado. ¿Qué le parece? Otro relato que recuerdo que tiene que ver con fenómenos paranormales tiene que ver con una casa. Esta es una construcción extraña. Durante años se ha contado que las casas guardan memorias y estas memorias tienen que ver con lo que ha ocurrido ahí dentro. Esta casa estuvo abandonada muchos años. Sus dueños comenzaron a construirla probablemente en el año 2005. Se quedaron sin dinero muy temprano en la construcción y se quedó aquello abandonado. Durante unos 5 o 6 años, la construcción estuvo a merced del tiempo, del clima, de la lluvia, de los vagos, de todo tipo de vándalos. A pesar de que estaba dentro de un fraccionamiento, es decir, de una especie de cerco, clúster, como quiere usted llamarle, coto, la casa fue vandalizada. Llegaban jóvenes a hacer ahí fiestas, desmanes, destruir. En aquel momento, alrededor del año 2010 o 2011, finalmente, la casa fue comprada por una pareja joven que decide terminarla. Es una casa muy linda. Déjeme explicarle que era una casa que tenía la cochera hacia abajo. Después venía el primer nivel, en donde estaba una hermosa sala, su comedor, una cocina muy elegante, un baño para visitas. En esta parte de abajo, en este semisótano, también estaba una habitación que sería para los empleados, para el servicio doméstico, con su baño independiente, y una habitación de juegos. Después venía el segundo nivel, algunas recámaras, cada una con su baño propio. Después el tercer nivel. Este tercer nivel era elegante. Era, por así decirlo, la habitación principal con vista panorámica. Una cosa muy linda. Era una casa que valía muchísimo dinero. Si lo convertimos a dólares, probablemente andaría arriba de unos $500,000 actuales, lo cual para México es una casa elegante y grande. Aún así, cuando llegan estos jóvenes, que eran personas muy acomodadas, la compran en un precio muy razonable a través de un tercero. La propiedad había sido embargada por el banco, así es que la compran a un precio muy razonable. Traen un montón de trabajadores, gente, un arquitecto de mucho renombre para que la termine. Y aquello comienza a trabajar. Sin embargo, hay un detalle curioso. Varios de los trabajadores se han acostumbrado a la visita del Señor. Sí. Le han visto en varias ocasiones a un hombre ya mayor, que llega elegantemente vestido, siempre va de traje y corbata, entra a la casa, camina, observa. Por supuesto, los trabajadores suelen saludarle, a lo que el señor aquel responde con un gesto. No suele hablar. También queda claro que los trabajadores no se acercan a preguntar qué quiere. Son personas que están clavando con martillo, clavos, echando yeso, poniendo algo, y la presencia de aquel caballero asumen que es alguien de la familia de los dueños. Una de las veces que lo ve, uno de los pintores, relató que llegaron los dos jóvenes, que siempre llegaban en un auto de superlujo, entraban, saludaban, hacían ruido, veían y todo, y detrás de ellos entró aquel caballero. Un hombre delgado, de pelo blanco, muy derecho, muy bien presentado, que miraba a su alrededor. Otra vez llegaba solo. Pero normalmente ocurría la visita de aquel hombre tan distinguido cuando iban los dos jóvenes. En ese tiempo, es decir, ellos llegaban un viernes quizá,
Ese viernes por la tarde llegaba la visita del hombre. Se percataban de eso y decían, bueno, es el papá de alguno de ellos. Los trabajos continúan y cuando llegan hacia el final de la obra, ya están todas las ventanas puestas, los mármoles pulidos, la carpintería elegante, ya está en su último punto. Y llegan a revisar los muchachos, a ver cada detalle. Y como de costumbre, mientras los muchachos van caminando detrás de ellos, entra el hombre mayor. Pero muy cerca. Era algo lógico, era algo obvio que podía voltear y verlo. Por ello, los trabajadores pensaban, eso es familiar, no hay otra forma. Entran los chicos y están ahí. Cuando de pronto uno de los trabajadores le dice, ceñito, no sea malita, háganse tantito para allá porque está echando aquí el maestro con la compresora el barniz, no sea que los vaya a molestar a usted y a su papá. La chica se ríe y le dice, no seas idiota, es mi esposo. Aquel hombre, obviamente incómodo por la expresión de la chica, le responde, no, el joven no, digo el señor que viene con usted. La chica se queda muy sorprendida y le dice, venimos solos, solo estamos él y yo, no viene nadie con nosotros, el señor que está parado atrás de usted. La chica se empieza a poner nerviosa y le empieza a decir, no hables babosadas, ay, que no sé qué. Era una chica elegante, fresa, distinguida, adinerada y medio pesada, medio de expresión grosera. Empieza a decirle de cosas cuando se acerca a otro de los trabajadores y le dice, siempre viene el señor, pensamos que era su familiar. La chica decía, ¿dónde está ahorita? Se acaba de bajar. Y empiezan a sentirse aquellos dos muy nerviosos. Cuando la joven le dice, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿De quién están hablando? Y el muchacho que viene con ella, que es su esposo, están casados hace poco tiempo, le dice, tranquila, estos babosos, quién sabe qué, tales por cuales, albañiles, no saben lo que están diciendo. Y uno de ellos, que era un hombre ya mayor, muy conocido, por cierto, trabajador que compartió obra conmigo, decía que él se levantó y sí le dijo, disculpe usted, pero podremos ser albañiles, pero no somos tontos. Y si vemos algo se lo estamos diciendo, ¿alguien viene con usted? No. ¿Y entonces quién es? ¿Cómo es? Y empiezan a describirlo, que era un señor ya grande, con su pelo blanco, con su cara así fina, como alargada, muy blanco el señor, alto, con su traje, con su corbata. Y uno de los muchachos decía haber visto más detalles, por ejemplo, haber visto el detalle del corbatín que traía, un pisacorbata, y alguna cosilla de ese estilo, y están ahí discutiendo y les dicen, no, viene seguido, cuando ustedes vienen, viene con ustedes, lo vemos seguido, y empiezan a notar cómo la chica se descompone horriblemente, pero horriblemente, cómo empieza a llorar, cómo empieza a descomponerse y le dice, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. El muchacho le dice, ya, cállense, abraza a la novia o la esposa, lo que fuera, la lleva al auto y se van. No los vuelven a ver. Unas semanas después la obra está totalmente concluida, todo está limpiecito, llegan las señoras, porque generalmente siempre llegan señoras para el aseo, que se encargan del detallito fino y dejar aquello precioso. Es impresionante la casa, todos están fascinados con el trabajo. Llega el arquitecto, ya es la hora de pagar los sueldos, todo lo que se tenga que liquidar, ya está terminado. Le preguntan, oiga, ¿qué pasó con los muchachos? Nada. ¿Cómo que nada? No. Ahorita que se salgan ustedes cuelgo el letrero de se vende. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no quieren vivir aquí. La casa la había pagado el papá unos días antes de morir. Había caído fulminado por un ataque cardíaco unos días después de haber firmado los documentos que habían comprado la casa. El señor los acompañaba a visitar la construcción. La hija, que realmente no era una persona muy agradable según describen, la dueña, no quiso vivir ahí, por la idea de que estaba el fantasma de su papá. ¿Qué le parece a usted? En fin, vamos a mandar algunos saludos a nuestros amigos del auditorio. Saludos a Mauricio Alcalá. Saludos para Yede Papeleta. Es el sobrenombre de esta persona. Rubén Darío Romero, un amigo que nos acompaña con mucha frecuencia y al que le mandamos un fuerte abrazo. José Luis Osorio. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis. Para David Leighton, él nos escucha desde Chile. Le mandamos un fuerte abrazo hasta allá.
el amigo Joaquín, que le manda un fuerte saludo y un abrazo a Claudia, su esposa. Gracias por acompañarnos. Juan García, él le manda muchos saludos a su esposa Ivonne, que están en Colombia. Gracias por escucharnos. Alex García y su familia, que nos acompañan desde el Estado de México, aquí, en México. Para la familia Delgadillo Hernández, que está en Cundinamarca, Colombia. Fíjese usted qué lugares tan distantes, pero todos ellos hermanos latinos. Para Karina y su mamá, la señora Reina. Muchas gracias. Y queremos mandar una felicitación de cumpleaños, porque Abel Leoncio cumple años mañana. Y le estamos mandando una felicitación muy cordial de parte de todo el equipo de Relatos del Lado Oscuro. Un fuerte abrazo, amigo. Feliz cumpleaños. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches y que descansen en paz.